Hola, mi nombre es Eliana Sánchez y ahora voy a hacer la estrategia del mapa de historia y lo que hace el mapa de historia es una estrategia usada en el leer y escribir etapa del modelo CLAR y lo que hace el mapa de historia es como un mapa de conceptos, pero de vez de conceptos o un concepto o sea, en especial con varias cosas que describen el concepto. Estas son partes de una historia. Como ven, el escenario, el, los personajes, el problema, lo que pasó al principio, y eso es lo que contiene un mapa de historia. Lo que hace un mapa de historia es una muy buena manera de que los niños entiendan que hay secuencia en una historia y también te das cuenta si comprendieron lo que le leíste y lo que ellos leyeron. Es una manera que ellos pueden saber si ellos si estaban poniendo atención o si comprendieron la historia. Y entonces, ahora yo voy a hacer un mapa de historia usando la verdadera historia de los cerditos, de los tres cerditos. Se las voy a leer. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, pero les voy a contar la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo, Silvestre B. Lobo. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Así es como somos. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Hace mucho tiempo yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Yo tenía un resfriado terrible. Me quedé sin azúcar. De manera caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Resulta que este vecino era un cerdito y además no era demasiado listo. Había construido su casa de paja. Tan pronto como toqué la puerta se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. Por eso llamé. Cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresarme a casa cuando sentí que iba a estornudar. Soplé y resoplé y lancé un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La casa de paja se vino abajo, y allí en medio del montón de paja estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Todavía me faltaba la taza de azúcar, de manera que me dirigí a la casa del siguiente cerdo. Ese vecino era un poco más inteligente. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre en la casa. Nadie contestó. Señor cerdo, ¿está usted allí? Me contestó a los gritos. Vete, lobo, no puedes entrar. Me estoy afeitando el hocico. En este mismo instante sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé, y lancé un tremendo estornudo. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdo bien muertecito. Palabra del lobo. Entonces cené otra vez. Todavía no había conseguido mi taza de azúcar, de manera que me dirigí a la casa del tercer cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contó este porquito grosero? Fuera de aquí, lobo, no me molestes más. Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé y soplé y lancé un tremendo estornudo una vez más. Entonces el tercer cerdito gritó, y que tu abuelita se siente en un alfiler. Normalmente soy un tipo muy tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito, y en todo el tiempo estaba soplando y resoplando y estornudando, armando un verdadero escándalo. Y el resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a perder una taza de azúcar no era muy interesante.
de manera que se les ocurrió todo eso, de soplidos y resoplidos, y te tumbó tu casa, y convirtieron en un lobo feroz. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a hacer el mapa de historia, lo vamos a llenar. Gracias. Perdón. Ok, el escenario. ¿Dónde pasó la historia? ¿Dónde pasó la historia, niños? Ok, sí. Había tres porque ocurrió, o sea, el lobo fue primero a la primer casa, a la casa del cerdito, del primer cerdito, y después fue a la casa del segundo cerdito, y después fue a la casa del tercer cerdito. Y ahora los personajes, ¿quién son? Ok, el lobo, sí. El primer cerdito, el segundo también. Muy bien, sí es cierto. Y el tercero también, había tres. Ok, ¿cuál era el problema? El problema era, no, el problema no era lo que comía. ¿Qué fue el problema? Ok, el lobo necesitaba una taza de azúcar. Está, ok, el lobo sí, también es ok. El lobo estaba enfermo y quería una taza de azúcar. ¿Qué pasó al principio? Ok, si al principio fue primero a la casa del lobo, ¿verdad? Del primer cerdito. El lobo va a la casa del primer cerdito a pedirle azúcar. Ok, ahora el intermedio. ¿Qué pasó después de eso? Como intermedio. Ok, el lobo va a la casa del segundo cerdito, ¿verdad? Va a la casa del segundo. ¿Y ahora qué pasa al último? Sí, va a la casa del tercer cerdito. Sí, el cerdito no le da azúcar, le dice que es su abuela y después viene la policía. ¿Qué en verdad pasó al último? ¿Que fue a la casa del tercer cerdito o que vino la policía? Bueno, ok. Cuando el lobo estaba en la casa del tercer cerdito, vino policía, policía. ¿Y cuál fue la solución al problema? No había, ¿verdad?, solución. No mencionaron solución. ¿Cómo solucionaras tú el problema de el lobo? A lo mejor fuera ido a la tienda, mejor a agarrar azúcar, a lo mejor se fuera tomado medicina y no fuera estornudado. O mejor fuera que le fuera hecho una tarjeta de vez de un pastel.
Muy bien. Le fuera hecho una tarjeta de vez y un pastel. Muy bien. Y este es mi mapa de historia.